a todas las personas de este planeta llamado Tierra, a todos los habitantes de él, sea cual fuere su condición social, creencia o raza. A absolutamente todos, se nos anuncia un mundo de amor y esperanza. Uno nuevo, uno completamente diferente al actual, que se propone como aquel que ha de venir después de que acontezca todo lo que anunciaron las profecías como advertencia que ya están en pleno cumplimiento. En esta ocasión, tenemos que hablar del juez y asombro de los tiempos porque es precisamente la promesa de él la que acabo de decirles, la que está en todas las profecías, bajo la condición de futuro que hay que merecer, que hay que heredar, que hay que luchar para llegar a él, en vista de que es posterior a todo el caos que se plantea hoy en día para la humanidad. Y no lo plantea ni Jesús, ni el Padre Eterno, ni nada que tenga que ver con la luz. Lo plantea la rebelión que hemos denunciado abiertamente hace tanto tiempo, aquella que hace la guerra y que propone la muerte para el mundo, para nosotros. Pero no tendrán éxito en su plan de dominación mundial, porque es más grande el Jesús que vino a la tierra y que prometió volver, y todos nosotros, si comprendemos su enseñanza, que cualquier maquinación de un poder político, militar, económico o religioso que por poco tiempo existen en este planeta y ya están agonizando. Bienvenidos todos y muy buenas noches. Nuestro abrazo de corazón a cada uno de ustedes, a todas las personas que se encuentran en las Américas, a todos aquellos que desde Europa, Asia y el resto del mundo nos escuchan, allá en Bolivia, allá en Brasil, allá en Uruguay y en Paraguay, allá en Argentina y Chile, allá en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, en todos los países de Centroamérica y al norte México y Estados Unidos. Nuestro abrazo de corazón. Y gracias por estar pendientes del conocimiento de las estrellas, del conocimiento de la verdad, aquella que alumbra al hombre y lo deja ciego, pero que indudablemente lo cautiva, lo enamora, porque le enseña lo que tiene por dentro. Es necesario que le demos continuidad a nuestra transmisión anterior, en la que hablamos del juez y asombro de los tiempos, puesto que todo el conocimiento acerca de lo que el hombre busca por naturaleza y lo llama, según su cultura o cognición, Dios, verdad, origen, razón de existir o cualquiera semejante, todos aquellos que emprendieron una búsqueda espiritual siempre están encaminados en ese mismo horizonte. Y todo sumado siempre converge en Dios. Buscamos a Dios. Si ustedes lo evalúan, la humanidad por naturaleza lo hace. No importa que esté engañada y termine en otra cosa. Pero en la India hay tantos dioses y la gente los busca porque busca la verdad de Dios. Solamente que el panteón de dioses la desvía y lo distrae. Pero lo buscan. Y por eso es que han funcionado esos engaños. Miren en Europa, aunque impere el reinado de la Iglesia Católica y demás, tanta gente que hay ahí, millones de personas, es porque buscan a Dios, si no, no funcionaría. Miren en cualquier parte del mundo y verán que de alguna manera el hombre siempre busca a Dios. Y no se trata de lo que dicen de la mitología, que simplemente es con el pretexto de explicar el origen que se desconoce, buscando inventarse cuentos para satisfacer la propia razón que necesita respuestas. No, eso es una falacia. Porque sí hay conocimiento verdadero de Dios en el planeta Tierra desde hace miles de años. El traído por estos hombres que se mueven en platillos voladores, en esas naves, portadoras del mensaje, en sus voceros de otros mundos, muchas veces han aterrizado aquí y han contactado a comunidades
y civilizaciones inclusive del ayer vivido, entregándoles los conocimientos que hoy en día son registros revelados de alta sabiduría, de alta inteligencia, de alta espiritualidad, muchas veces dañados por estos grupos espiritualistas, entre comillas, pero finalmente la verdad nunca la pueden ocultar para siempre. El programa entonces de la noche de hoy está dedicado a la verdad de Dios, no a las religiones, sino al ser humano que lo busca, porque finalmente en ella lo puede encontrar al sentirlo por dentro, vivo. Y no hay otra manera de encontrarlo. Siempre es interior. En esta oportunidad, y como se los anuncié en el programa anterior, tengo un invitado muy especial la noche de hoy. Él nos va a hablar del anciano viviente, de la segunda venida del juez y asombro de los tiempos, como lo denominaron en la profecía, de los 9 tiempos que cambiarán al mundo, de aquel que es, según el Apocalipsis, según Enoc, según Daniel y según todas las visiones del trono, el que es, el que era y el que ha de venir. Así, el gran misterio de aquello que siempre se ha intentado conocer y nos han ocultado, es posible comprenderlo si se adquiere el conocimiento del cual Gilberto Molina hoy nos va a ayudar a comprender. Muy buenas noches, Gilberto. Gracias por estar aquí en este programa para el mundo, a todos los niños nuevos de las naciones. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Gabriel. Muy buenas noches a todos nuestros hermanos en todo el planeta que nos están escuchando, nos están viendo en esta transmisión. Un abrazo de corazón para todos. Y es para mí un honor, Gabriel, poder entrar en este programa para compartir este conocimiento que Jesús trajo al planeta. El conocimiento del Cristo, precisamente, porque entendiendo que el Cristo ha sido tan mal enseñado, ha sido como tan brutalmente destruido en su fuerza, hoy vamos a comprender ese gran misterio que está guardado en el hombre. Yo les agradezco a todos los hermanos que están aquí la conexión para poder llevar este conocimiento a todo el planeta. Es suficiente, así como lo dijera Gabriel, es suficiente el engaño y la mentira con la cual esta humanidad ha sido violada en la creencia, en las filosofías, en todas las religiones, negándole una verdad que el hombre trae, la verdad viviente del Cristo. Como quiera que vamos a tocar esa fuerza tan poderosa, pero que no se sabe, no se conoce, porque no hay quien le enseñe allá afuera. Los poquitos que le estamos ahorita enseñando, compartiendo, porque esta sabiduría y este conocimiento no tiene pertenencia alguna, entonces tendríamos que remitirnos mucho más allá de lo que ahora se conoce en este mundo, de lo que conocimos como Jesús, el Cristo, porque es mucho más allá el misterio guardado en el hombre y que Jesús trajo para despertar. Entonces, Gabriel, le doy las gracias a usted, mi hermano, por darnos la oportunidad de estar con esta gente y en tu canal. Muchas gracias. Bueno, Gilberto, hay muchas cosas que decir acerca de Jesús que no se han dicho jamás en el mundo, en ninguna de las religiones que lo han usado como mampara para poder disfrazar el engaño que finalmente termina siendo evidente en aquellos que, buscando su sabiduría, nunca la encuentran en ellas, comprobándose así que solamente han utilizado la imagen para atraer a las personas hacia sí mismas con la finalidad de no enseñar su sabiduría y sí de crear adeptos, creyentes, de formarlos en rituales y un montón de creencias que indudablemente pululan en este momento en el planeta Tierra,
Por lo cual los hombres de las estrellas advirtieron que el grupo más grande de los tres que existen en la humanidad es aquellos que están dormidos y dominados por su religión. Esto lo dice la lógica de la lógica, pero también advierte algo maravilloso, y es que hay otro grupo, indudablemente, que puede que no esté dominado por su creencia, pero no es capaz de comprender los conocimientos espirituales porque todo lo somete a su razón, y si no compagina con lo que ya conoce, lo rechaza. Ahí entran todos los sabiondos, o sabios entre comillas, que creen, por lo tanto, que lo saben todo y desprecian el conocimiento primero que les llega. Y este grupo más pequeño, según la lógica de la lógica, selecto, muy reducido a quienes siempre llevan respuestas alentadoras a los asuntos que los afligen, son los capaces de ver al futuro, los capaces de comprender con el corazón y con la mente, ambas unidas, los conocimientos que Jesús enseñó, sin dogmatismo, y sí con la capacidad de comprobarlos, interesados en aplicarlos en su propia vida, y a ese punto es al que Jesús siempre quiso conducir a la humanidad, a que los conocimientos que Él entregó, la práctica de vida que Él mostró en su ejemplo, fuera reproducida por todas las demás personas que, queriendo ser como Él, llegaran a lo que Él llamó el reino de los cielos. Como tú eres una persona que se ha dedicado tanto, y muchas personas en el mundo siguen tu trabajo hoy en día, a dar a conocer al Jesús ignoto por la humanidad, es necesario hoy que nos compartas, por favor, lo que necesitamos conocer acerca de Él, ya no solamente del hombre o figura conocida como Jesús, sino de la profundidad de la identidad de ese hombre, que como ser y desde el principio, dijo Pablo de Tarso que es el autor de la vida. Por favor, Gilberto, cuéntanos, adelante. Bueno, parece ser que hiciste la introducción para poder entender por qué Pablo de Tarso dice que Jesús es el autor de la vida. Sucede que las religiones y todas las creencias se quedaron en el nombre de Jesús, se quedaron en un hombre, pero la profundidad de ese hombre, que siendo que vino y que luego partió, lo que él dejó en el planeta es lo que no se conoce y no se enseña. Se quedaron las religiones adorando a Jesús, al hombre. Pero es que tenemos que irnos mucho más allá de dónde es el origen de ese hombre que vino a la tierra, que trajo ese gran poder de la luz y que las religiones, las filosofías y tampoco las mejores universidades del mundo han podido enseñar. Entonces tenemos que irnos al origen de dónde vino Jesús. Y ese origen data desde la preexistencia, desde donde el Padre eterno, el Padre de todas las luces, Él trajo dentro de su pensamiento el origen de la vida como una memoria. Eso se llama preexistencia. Pero de esa misma luz que Él trajo, Él crea un vientre en el Santo Espíritu que se llamó Bárbelo, y todas esas memorias las depositó en ese vientre. Dice claramente el apócrifo de Juan, el Padre penetró a Bárbelo con una mirada, es decir, con un pensamiento. Penetró su luz en el vientre de Bárbelo. Bárbelo produjo un rayo de luz, y ese rayo de luz es el unigénito, el Hijo, el vástago de toda la creación. El vástago entonces es el heredero total, innato, de toda esa luz que el Padre Supremo depositó en el vientre de Bárbelo, que gestó Bárbelo en su vientre, en su útero de creación, el Santo Espíritu, la madre de todas las creaciones, lo gestó para que se naciera el vástago. Y el vástago, cuando ya se hace luz, cuando ya él nace, entonces él recibió del Padre y de la Madre todo el ungimiento, es decir, le trasladaron a él todo el conocimiento, toda la sabiduría y toda la luz, para que él entonces pudiese crear lo que las memorias del Padre depositó en Bárbelo, hacer la creación. Pero él, en
en ese aprendizaje de miles de millones de años, él aprendió todo lo que le enseñó la mamá y el papá. Y el vástago entonces, cuando él pide que se le dé mente como compañera con la cual trabajar, a él se le puso la voluntad de su lado y produjo, escuchen bien, él produjo el Dios en sí mismo a través de la luz del Padre, a través de la luz de la Madre y a través de su propia luz que las comprimió en una sola fuerza de luz. Y él produjo el Dios producido de sí mismo, que se llama el Cristo. Cuando entramos a comprender que ya el Cristo no es lo que conoce el mundo, que el Cristo es una luz soberana, poderosa, muy, pero muy inteligente, con mucha sabiduría, que contiene toda la creación dentro de sí, entonces el Cristo con el Verbo inician la creación. Y es así como crean la primera humanidad perfecta en la luz. El Pijer Adán perfecto, el Pijer hombre, la primera humanidad perfecta y dorada, que se llaman ancianos de días. Ese anciano de días es la misma herencia del vástago, porque el vástago le entregó todo su conocimiento y toda su sabiduría como una herencia para que él a partir de ese entonces, de esa primera creación, crease todo lo que hoy conocemos como vida. Entonces el anciano de días es quien inicia este proceso de creación y fue así como a través de las diferentes humanidades que fueron creadas por el anciano de días, llegamos al hombre de la tierra. El hombre de la tierra fue creado en esa misma fuerza y poder del anciano de días. Pero ya sabemos que el hombre, en su perfección, porque fue creado con los mismos componentes de luz, de sabiduría y de conocimiento de la primera humanidad, el hombre, al ser manipulado y perder su esencia, olvidó esa creación, olvidó toda la perfección, y entonces el hombre entró en un olvido, en ese sueño profundo. Y a raíz de ese sueño profundo, el anciano de días de nuestra galaxia, a quien amo tanto, el anciano de días es el corazón central de la galaxia nuestra. Nos ama tanto que él vio al hombre manipulado, su propia creación, que había perdido su esencia, que había perdido toda esa condición perfecta. Él originó un plan y el plan era venir a la tierra a rescatar a esos hombres que fueron manipulados por esta organización que ya ha sido denunciada y que Gabriel muy claramente lo dijo desde el principio, que fue la que manipuló al hombre perfecto y lo convirtió en el hombre que ellos dicen hombre de barro, pero que el hombre jamás ha sido creado con el barro de este mundo. Que se corrompió, eso es muy cierto, pero nunca con el barro del mundo de Yaldabaoth, o sea, de la serpiente antigua o de Satanás, el diablo, el padre de toda la rebelión que está en la tierra. A partir de ese momento, el anciano de días originó ese plan, venir a la tierra. Y cuando él toma la decisión de venir a la tierra, debe traer un cuerpo que no sea terrestre. Y se trajo un cuerpo de la humanidad, de la tercera humanidad. Y de allá vino en cuerpo igual que nosotros, con la diferencia que el cuerpo de él no tenía la manipulación genética que nos hicieron a nosotros, que le hicieron al hombre de la tierra. Ya es muy diferente cuando estamos diciendo que Jesús, el anciano de días, en su plan de rescate, de salvación de esta humanidad, le tocó venir y ha sido el único planeta que ha visitado. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus hijos y somos su creación perfecta, y vino por nosotros. Cuando ya se determina la venida de Jesús, él tenía que llegar también cumpliendo las leyes de la tierra.
Porque la razón de los hombres podrían decir, y si Jesús es tan grande y tan poderoso, ¿por qué no vino hecho hombre e inició el plan que él tenía que desarrollar? Las leyes del planeta Tierra dicen que quien nace en la Tierra debe venir por vientre de mujer. Y fue así como Jesús pudo venir en un vientre perfecto, el vientre de María. Pero María, para venir y contener durante 9 meses de gestación la luz del anciano de días que traía el Cristo para la tierra, ese que ya conocimos cómo fue que nació, entonces tenía que venir también de un vientre que fuese perfecto. Y fue así como María, que era una mujer también de la misma estrella donde vino el cuerpo de Jesús, debía venir de un vientre puro y fue el vientre de Ana. Eso lo podemos ver claramente en el apócrifo de Santiago, ahí está escrito. Muy bien, entonces, Gilberto, ¿sí? Gilberto, mira que aquí tengo justamente el protoevangelio de Santiago, que en el capítulo 19 dice exactamente lo que tú estás refiriendo. Yo lo voy a colocar para que la gente también lo pueda leer, porque Qué es el maravilla, relato de amigo. la partera que presenció el acontecimiento del alumbramiento de Jesús. Y ella dice que llegaron al lugar en que se encontraba la gruta y he aquí que una nube luminosa, que sabemos que no es una nube sino una nave, si fuera una simple nube no tendría ninguna importancia que hubiese quedado en este texto, la cubría. Y la partera exclamó, mi alma ha sido exaltada en este día porque mis ojos han visto prodigios anunciadores de que un Salvador le ha nacido a la promesa de Dios. La nube se retiró enseguida, la nave, y dice entonces que una luz tan grande que nuestros ojos no podían soportarla, esta luz disminuyó, dice que esa luz apareció en el interior de ella, y que esta luz disminuyó poco a poco hasta que el niño apareció y tomó el pecho de su madre María. Y la partera exclamó, día grande es hoy para mí, porque he visto un espectáculo nuevo. Esta documentación, que se amplía también en otros evangelios, es precisamente lo que Gilberto está explicando. Porque al momento en el que tú lo dices claramente que en el Verbo se produjo el Cristo de sí mismo, habiéndose producido el Padre Eterno y el Santo Espíritu antes, estamos hablando de antes de la creación del universo. O sea, esto no es nada que pueda ser comparable con alguna cosa de la tierra. Posiblemente la gente se imagina el Padre, un señor, la Madre, una señora, y el Cristo, un niño, y no funciona así. Porque Cristo no es una persona, sino esa fuerza que Gilberto explicó, que fue la creadora usando el verbo de todo el universo. Ahora, si ese Cristo tenía que venir a la tierra, estamos hablando de un cambio de dimensiones muy superiores a una tan, digámoslo así, pequeña, ínfima o inferior como la terrestre. Son muy diferentes en distancia y en vibración. Y él precisamente hizo ese trabajo y por eso fue un chorro de luz lo que salió del vientre de María, que fue virgen antes del alumbramiento, durante el alumbramiento y después del alumbramiento, como lo narran todos estos textos apócrifos. Así que, Gilberto, continuemos porque es muy importante lo que se está enseñando de tus labios en este momento. Adelante. Gracias, Gabriel. Entonces, ya decimos que digamos que hay un entendimiento hasta ahora de lo que es el Cristo. Esto para los más entendidos. Este conocimiento es tan pero tan profundo que a la razón del mundo no lo van a comprender o lo van a rechazar. Estaremos locos de lo que estamos diciendo. ¿Y por qué probablemente nos dirán que estamos locos? Porque es que para el mundo el Cristo es muy fácil usarlo, es muy fácil verlo y hasta tocarlo. Porque el Cristo de las religiones, el Cristo de la humanidad, el Cristo de la tierra, el que usan, el que dicen que es el Cristo, qué lástima que lo hayan relegado a un crucifijo de metal, de madera, y que lo usan colgado tal vez aquí en el cuello y le dan un beso para que los proteja. Pero resulta que ese crucifijo
es el símbolo de la muerte del anciano de días que vino a traer la luz a este planeta, a rescatar a sus hombres, a su creación. Pero también en las iglesias lo vemos cuando se entra, lo primero que vemos es a un hombre crucificado. Y a ese hombre crucificado es al que veneran, al que le soban la cruz, le soban los pies, depende del tamaño de él, así le pueden sobar porque hay unas imágenes en algunas iglesias supremamente altísimas, grandes, que ocupan toda la parte frontal de la iglesia. Porque entre más grande es ese que llaman Cristo, tal vez más milagros hará. Desafortunadamente, mis hermanos, esa es la muerte del mundo al no conocer la verdad del Cristo. Entonces el Cristo no puede ser un crucifijo ni una imagen muerta. Estamos hablando que la luz que el vástago comprimió como Cristo, con el verbo creó todo. Y entonces la creación del Hijo, la creación del hombre, contienen todos esos componentes de luz que el anciano de días usó o utilizó con el verbo para crear todo lo que conocemos como vida, como creación. Muy bien, entonces, con el plan que desarrolló el anciano de días de venir aquí al planeta Tierra para desenmascarar la rebelión que está aquí, que se ha hecho pasar por Dios, que nos tiene sujetos a un control, que enferma y que gobierna y que mata y que hace guerras. Él vino en ese vientre de María. Pero cuando el arcángel Gabriel se le presenta a María y María se sorprende de la luz que le iluminó todo el rostro y iluminó todo el aposento donde ella estaba, ella al sorprenderse le dice: Gabriel, no temas, María, porque Dios ha encontrado gracia dentro de ti y delante de ti. Y le dijo: concebirás un hijo, a él llamarás Jesús. Será hombre grande y heredará la estrella del trono de David y reinará en la morada de esta tierra para siempre, y su reino no tendrá fin. Cuando Gabriel hacía la introducción, habló del reino del Cristo. De eso vamos a hablar hoy. El verdadero reino del Cristo, el que no se ha enseñado y el que no se conoce, pero el que se siente. A partir de ese momento, cuando el arcángel Gabriel le anuncia a María, ya la luz del Cristo estaba sobre la tierra. Y se da el parto en el tiempo de los 9 meses. Vuelvo y me remito allá. La razón del mundo, me podría decir cualquiera de los sabios del mundo me dirían: ajá, ¿y por qué Jesús no salió de una vez y vino? Y la ley del planeta Tierra es que todo hombre que nace aquí debe venir por un vientre de mujer. Y él, siendo la ley, no podía violarla. Por eso vino en el vientre de una mujer perfecta como María. A partir de ese momento, el Cristo se manifiesta en la tierra. Y es ahí donde comienza esas grandes enseñanzas que un niño como él trajo, entregó, y cuando tenía 12 años, que se le permitió ir al templo. Antes un hombre no puede entrar al templo, las mujeres nunca entran al templo, no le permiten. Entonces él llegó al templo de 12 años. Se le escapó a María y a José. El tema de José es otro muy interesante que también ha sido vituperiado por esta humanidad. Y bien lo dijo Gabriel, José nunca fue el marido de María. El esposo de María en la carne fue el protector de ella y el protector de Jesús, porque el mismo Gabriel se le presentó a José y le dijo claramente cuál era la misión de él con el niño. Entonces el niño, ahí está esa imagen. Cuando el niño se presenta ante los doctores de la ley, ante los sacerdotes, un niño de 12 años los dejó perplejos, los dejó atónitos, los dejó extasiados de ver que un niño de 12 años tuviera tanta sabiduría y tanto conocimiento. Pero ese niño que trae esa luz a la tierra, se le desapareció a partir de los 12 años a los católicos. Si preguntamos,
por Jesús de 12 a 30 años no tienen no tienen respuestas. Pues nosotros podemos decir a ustedes, mis hermanos, que hay respuestas ante estas preguntas que puedan hacerse. Muchos y que no la encuentran en ningún libro, tampoco la encontrarán en las grandes bibliotecas, donde enseñan las grandes universidades todo el conocimiento que Salomón trajo a la tierra. Jesús, el anciano de días, cuando se desaparece desde los 12 años, visitó todo el planeta y llevó su sabiduría y su conocimiento. Y estuvo en el Tíbet, estuvo por allá por la India, en todo el Oriente. Ay, mi Señor de días. Estuvo en las naves recorriendo todo el planeta, llevando el conocimiento y la sabiduría del Cristo. Y entonces dirán también, ¿y por qué lo hizo? Sí, por todos esos lugares y por la gran Europa tomaron el conocimiento de él para hacer entonces religiones, sectas, para hacer entonces, hacerse dioses y creerse que eran más grandes que el mismo anciano de días. Vuelvo a lo mismo, por justicia, porque respetando la ley, él debía llevar el conocimiento a todo el planeta para que hoy nadie dijera que no recibió el conocimiento del anciano de días. Pero tenemos algo muy interesante, mis hermanos, que nos están allí. Es que el anciano de días también estuvo por aquí, por estas tierras. Estuvo desde la tierra de los Hopis, allá en el Arizona, de Estados Unidos, y fue bajando por América Central, porque él estuvo en la península de Yucatán, y bajó por toda la América y estuvo aquí en las tierras de América del Sur. Si bien es cierto que estuvo por esos lugares y esos países de Europa, de la India, en África, por muchos lugares estuvo, pero lo más importante de toda esta visita del anciano de días es que aquí en las Américas fue el único lugar donde él prometió que vendría por segunda vez. Y cuando él llegaba a un asentamiento de esos originales que hubo aquí, de los asentamientos verdaderos de nuestros padres, de nuestros progenitores aquí en estas tierras, ellos de tradición en tradición fueron enseñando que con ellos estuvo un anciano venerable que les enseñó a respetar la vida, que les enseñó los valores del ser humano, que los enseñó a vivir en comunidad, que los enseñó a cultivar la tierra, y que cuando él consideraba que ya esa obra estaba terminada, les decía que ya se iba y que volvería por segunda vez. Ese anciano venerable estuvo en las tierras de la Gran América y fue en el único lugar donde él prometió su segunda venida. Eso está muy cifrado, pero no está escrito en las grandes bibliotecas. El anciano de días dejó sellados en estas tierras a todos los que hoy reconocemos en el corazón las enseñanzas que Jesús trajo. Entonces Jesús se presenta ya de 30 años. Regresa de 30 años y es conocido en las bodas de Caná. Pero ya había hecho el recorrido y ha dejado el legado espiritual. Yo quiero recordarles entonces una gran mentira que han enseñado aquí con la tal, el descubrimiento de América de Colón. Que Colón vino a descubrir la América. No, qué falsa mentira, qué grandeza de mentira. Cuando él quiso llegar aquí, ya el anciano de días había organizado y estas comunidades, y cuando estos hombres que invadieron estas tierras, que se llevaron el oro y la plata y que violaron a nuestras mujeres, cuando ellos llegaron, encontraron unos pueblos demasiado organizados, amorosos, respetadores de la vida y cultivadores de la tierra. Aquí no se necesitaba oro para tomarlo como peso, como el dólar, jamás. Porque aquí se vivía en la perfecta comunión entre el hombre y la tierra. Eso enseñó Jesús, el anciano de días, cuando estuvo aquí. Pero cuando regresa, ya había hecho este trabajo, había entregado el conocimiento, había dejado el legado espiritual. Él regresa a la boda de Caná e inicia entonces el proceso
de enseñanza allá. También muchos dirán, ¿y por qué Jesús regresó allá al oriente, donde estaba la rebelión y no se quedó en estas tierras? Es que él no podía denunciar a nadie aquí porque éramos puros. Nosotros, los habitantes de este continente, no necesitábamos que se nos denunciara los que estaban con nosotros porque éramos buenos. Todos aquí nos amábamos. Necesitaba llegar allá donde estaba la rebelión. El nido de la rebelión era allá y por eso tenía que llegar allá para denunciarlos, para que entendiera claramente, nosotros ahora entendiéramos que estábamos en medio de unas, como le dijo él, unas víboras. La pregunta también sería, ¿y por qué cuando él le dijo generación de víboras, cuando le dijo serpientes, cuando en el mismo templo de ellos les dijo, eso está en Juan 8:44, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque cuando habla de mentira, de suyo habla porque él es mentiroso y es padre de mentira. ¿Por qué no lo agarraron? Porque todavía él no había completado la obra, la denuncia, y no había entregado el poder que trajo. Y no es como dice el actual Papa Bergoglio, cuando habla y se burla de Jesús y dice que Jesús fracasó en la cruz, el fracaso de Dios en la cruz. Mis hermanos, el plan de Jesús era ese precisamente. Yo quiero cerrar este bloque aquí porque vamos a entrar en la profundidad de lo que es el Cristo. Gabriel, a ver si tú tienes algo que complementar en cuanto hasta este momento hemos podido transmitir, mi hermano. Adelante. Definitivamente es mucho lo que se ignora. Y si Jesús estuvo, entre comillas, perdido, desde los 12 a los 30 años, siendo el que es, porque claramente has dicho que, ratificando lo que dijo Juan, es que él dijo, al principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y ya todos lo sabemos los que conocemos esa cita y su significado. Pero siguiendo esas líneas, dice que el verbo lo creó todo, porque no hay nada que exista que haya sido hecho sin él, que él era la vida y la luz de los hombres. Y luego dice, y el verbo se hizo carne, y vino a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Ahí está el punto. Siendo el que es, el verbo hecho carne, y el verbo es la fuerza que creó el universo hecha hombre, no iba a estar perdido y desocupado durante todos esos años que no se supo, entre comillas, qué es lo que estaba haciendo él. Pero cuando seguimos el rastro de la memoria crística en la sabiduría de los pueblos ancestrales, podemos notar las evidencias cognitivas de que Jesús efectivamente estuvo con nosotros. Y digo nosotros porque estamos hablando de las tierras del sur, Centroamérica, Norteamérica y posiblemente muchos otros lugares de la tierra, donde los vestigios de su sabiduría son evidentes, pues la sabiduría de Jesús siempre compagina y la sabiduría en general nunca choca entre sí. Cualquiera que tenga sabiduría comparado con otro que también la tenga en mayor o menor grado, siempre se suman, se complementan. La sabiduría entonces de los mayas, desde Quetzalcóatl, dijo esto: yo soy tú y tú eres yo. Lo que yo te hago a ti, me lo hago a mí. Si es daño, yo lo produzco para mí. Si es un bien, también lo genero para mí. Y resulta que esa enseñanza es perfectamente compatible con ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Y si esto estaba dicho desde la deidad maya, que entonces ya no es deidad, sino la sabiduría que se presentó, y ellos, indudablemente los conocedores en profundidad, pues ya saben qué significa Quetzalcóatl y demás, en virtud de los conocimientos ofrecidos y pregonados por la civilización maya, podemos concordar en que es el mismo conocimiento de Jesús. Pero los mayas no lo obtuvieron por sí solos, les fue transmitido. Y ya todos conocemos que fue una civilización de por sí extraterrestre.
Dice Parravicini en sus psicografías que los mayas son de Venus y sus conocimientos fueron traídos de allá por venusinos. Pero también encontramos evidencias de Pléyades en la civilización maya, porque también sus construcciones piramidales, no terminando en punta sino en meseta como son conocidas, tienen la misma alineación con lo que aquí se conoce como las 7 cabritas. Y todo el conocimiento extraterreno es, en virtud de la sabiduría de estas civilizaciones, completamente conocido, valga esa redundancia, o utilizado por ellas, y ese es el mismo conocimiento de Jesús. Y así podemos encontrar también otros rastros. Los Uga Mongulala del Brasil tienen conocimiento crístico que les fue ofrecido indudablemente de acuerdo a la crónica de Acacor por hombres de las estrellas, pero entre esos hombres de las estrellas también se habló de un gran avatar de todos los tiempos o maestro. Y para no hacer muy extensa entonces la explicación, hay rastros de la sabiduría de Cristo en todas las civilizaciones antiguas, conocidas, ancestrales, que en este momento nosotros tomamos para rememorar, confirmando que lo que dicen los evangelios y lo que tú has dicho es efectivamente así. Entonces, Gilberto, si Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron en ese momento, pero ahora la sabiduría de él permanece y se ha convertido después de 2000 años en el punto de soporte de todos aquellos que, preocupados por lo que se viene para el mundo en este momento, que ya están viendo como una guerra y también como un caos que hay que enfrentar, se convierte en el punto de apoyo, de soporte para sobrellevar y remontar esa cresta terrible de acontecimientos y pasar al otro lado en el que hay una promesa de un mundo nuevo, diferente, en el que indudablemente Él va a volver. Qué bueno es que entonces tú, en la continuidad del diálogo que llevas, nos hables más sobre ese futuro de la segunda venida y de quién es en la profundidad, siendo que has dicho ya que es el Cristo, lo que dice entonces el templo de Landak cuando lo presenta y que también lo hablamos en la transmisión anterior. Adelante, Gilberto, tienes la palabra y micrófono abierto. Muchas gracias, Gabriel. Para complementar esto que tocabas ahorita de las huellas, se encontraron en algunas partes huellas iguales y otras muy semejantes en los diferentes pueblos o lugares donde Jesús o donde el anciano de Días visitó. Entonces, si se encontraron huellas iguales y algunas muy parecidas, quiere decir que era el mismo que estaba visitando y enseñando en estos pueblos. Muy bien, entonces viene por segunda vez, pero viene con una condición muy especial. Y yo pienso, Gabriel, que mirando el reloj cómo ha avanzado tan inexorablemente en este tiempo, no vamos a alcanzar a definir la profundidad y el misterio del Cristo guardado en el hombre. Porque hay mucho material todavía por trabajar, hermanos míos. Y para conocer a profundidad la segunda venida, necesario es tocar lo que el templo de Landak dice de Jesús, del anciano de Días que vuelve por segunda vez. Y lo mencioné en el pasado programa, que viene por segunda vez con nombre nuevo, Ran Ri Dan. ¿Pero qué quiere decir Ran Ri Dan? Entonces Ran Ri Dan es una codificación muy especial que viene para el hombre de la tierra y que la trae precisamente la segunda venida. Porque Ran Ri Dan no es un nombre cualquiera, es una herencia y es de un hombre creado muy especialmente. Porque Ran significa la memoria original del Padre. Cuando les decía que el Padre depositó en Bárbelo todas esas memorias, su luz, esa es la memoria con la cual se creó todo.
absolutamente todo con la memoria original del Padre, el primer pensamiento que él le transmitió a Bárbelo se llama el pensamiento anterior perfecto, se lo entregó a Bárbelo. Entonces, esa memoria es la que trae este nuevo hombre en su segunda venida, la memoria del Ran, la memoria del Padre Supremo. Y la depositó en el vientre de Bárbelo, y ese ri es el fuego de las creaciones del Santo Espíritu en el vientre de Bárbelo, que gestó la memoria persistente del Padre. Ese es el ri, el fuego de las creaciones. Y el dam significa la genética original de los hombres universales con la cual se crearon todas las humanidades. O sea que todas las humanidades tenemos esa misma genética, la genética Dam, de Adanes. Entonces, ¿qué significaría en forma resumida el nuevo nombre de Jesús? Significa la memoria del fuego que crea al hombre. La memoria del fuego que crea al hombre. Ran Ridan, el nuevo nombre con el cual Jesús viene en su segunda venida. Debemos entonces, mis amados hermanos, conocer que hubo un gran misterio depositado en el hombre y que ese hombre Ran Ridan en su segunda venida debe despertarlo, no puede venir en estos tiempos, no se puede manifestar la segunda venida si esta humanidad no logra tomar la dimensión espiritual y de luz y comprender el misterio guardado dentro de sí. Misterio que conoció Pablo de Tarso, que lo escribió y decía, a mí que soy el más pequeño de todos los santos se me ha dado la gracia de anunciarle a los gentiles el gran misterio de dijo, el gran misterio espiritual del Cristo, de la multiforme sabiduría de Dios. Y Pablo de Tarso, conociendo ese misterio, no tenía quien enseñarlo y lo tuvo que guardar y lo escribió. Y ese gran misterio está guardado en el hombre. Les digo, mis hermanos, que al conocer yo, a través de estas investigaciones y estos conocimientos, y al escuchar la burla de Bergoglio cuando dice que Jesús fracasó en la cruz, yo tengo que decirle, mis hermanos, que fue la victoria y el evento más soberano para todas las, yo diría que todas las huestes estelares, porque cuando Jesús viene a la tierra, cuando Él hace el plan, cuando entregó todo el legado espiritual de Él y todo el conocimiento y la sabiduría, ya el hombre contenía. Ese conocimiento y esa sabiduría venía guardada en Él, porque desde la preexistencia la traigo, o la traemos. Vino a despertarla, mis hermanos. Entonces no vino a fracasar en la cruz. Vino a despertar esa fuerza que es Él dentro del hombre. Y se llama el misterio del Cristo, guardado en el hombre. Pero todos tenemos que despertar esa fuerza. Muchos podremos pensar, yo he sido pecador, yo he sido un hombre que he violado mucho en los vicios, en cualquier cosa. Pero no, muchachos, no se latiguen por lo que hayamos sido. Acuérdense que el Cristo viene en nosotros y ha permanecido oculto esperando que lo toquemos, porque se nos violó nuestra genética original, la que el anciano de días nos creó y por eso nos hemos desviado de la luz original. Entonces, ese misterio vino guardado en la sangre de Jesús. Vino para que con la sangre de Jesús despertara ese misterio que había guardado en nosotros y que estaba muy escondido, y por eso les decía ahorita que necesario es que complementemos esta información para poder entender el proceso de la resurrección. Y cuando les decía que no consideremos que el hecho de no estar puros y perfectos no se manifiesta la luz del Cristo en nosotros, no, así no es. Y les voy a me voy a remitir a un pasaje de Jesús en ese entonces con Simón. Simón, un pescador con todas las
el comportamiento de un hombre del mundo. Vicioso, borrachón, grosero, canalla, peleonero. Peleaba con Mateo por el tema de los impuestos de la pesca. Y ese hombre, en principio, rechazó a Jesús cuando lo llevó a su hermano, Andrés. Y le dijo, yo no gusto de hombres, allá tú eres el que andas atrás siempre de esos tales profetas. Pero por dentro se le movió una fuerza y lo hizo ir donde Jesús se encontraba. Y es allí donde aparece la parábola del hijo pródigo. Y se une Mateo y Pedro y se perdonan. Pero allá no quiero llegar. Yo quiero llegar en el momento aquel cuando ya Simón andaba como uno de los 12. Y ellos hicieron unos trabajos porque Jesús les envió para que predicaran el evangelio y que bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando ellos ya regresaban, felices de haber hecho el trabajo, abrazados alegremente, sonrientes, se echaban chistes y demás, y llegaron donde Jesús. Y Jesús, cuando los ve alegres y felices, ya el trabajo estaba hecho, les dice, muchachos, cuéntenme cómo le fue. Bien, maestro. Y Jesús les dice, ¿y quién dicen que yo soy por allá? ¿Por allá quién dice que quién soy yo? Entonces les dice, pues algunos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías o eres un profeta más. Y en fin, no encontraban respuestas. Jesús se quedó mirándolo a ellos y les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? La pregunta les sorprendió a los 12. Y se miraban las caras y no había respuestas ante tan profunda pregunta. Entonces se ha parado aquel hombre del mundo, aquel hombre que estaba plagado de cualquier cantidad de tinieblas, porque eso fue Pedro. No, Pedro no, Simón. Y Simón se queda mirando a Jesús, que el Cristo que lo tenía ahí enfrente de él, se queda mirándolo y le dice, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, el que estaba más sucio fue el que pudo manifestar el Cristo. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hasta ahí fue Simón, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo manifestó carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y desde este momento te llamarás Pedro, la piedra, y sobre esa piedra, que es el hombre, sobre esa piedra, hombre, edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia no son las paredes y los templos esos que han construido. La verdadera iglesia, el templo vivo del Cristo, es el hombre. Y de esto hay mucho que enseñar. Pero, a ver, ¿cuánto sufrió Pedro para que el Cristo llegara a él? Pero ¿cuánto sufrió Pablo de Tarso para que el Cristo llegara a él? ¿Y cuánto le tocará al ser humano de la tierra sufrir para que el Cristo llegue a él? Entonces, esto lo dejó cifrado Pablo de Tarso. Pero muy cifrado para que, y pasamos por ahí por esa cita muchas veces, en Filipenses 3:8. Pero también en Gálatas. Perfecto. En Gálatas 4:19-20 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea que la llegada del Cristo, siendo que es una luz poderosa que yo tengo y que debo hacer que crezca en mí para que el Cristo llegue y permanezca para siempre, causa dolores, muchachos. ¿Y por qué causa dolores? Porque todavía el ser humano está muy apegado a las cosas materiales. Y debemos despojarnos de muchas cosas, de muchos vicios, de muchos comportamientos de los cuales tenía Simón Pedro y que se despojó de ellos y él se levantó como templo vivo del hombre, Pedro, la piedra en la cual edificó el Cristo. Mis hermanos, también lo dice Pablo de Tarso en Filipenses 3:8. En Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cómo un hombre
de la talla de Pablo de Tarso, dice que se sufre y que se tiene dolores de parto y que deja todo por la excelencia del conocimiento de él, porque es que Pablo de Tarso sufrió en carne propia y la luz del Cristo lo quemó y él sufrió para que el Cristo llegara a él. ¿Se acuerdan que era Saulo de Tarso en ese entonces? Era Saulo. Y cuando Saulo, que era un soldado romano, que perseguía a los cristianos, pero era un hombre noble de corazón. Era un hombre bueno, pero le estaba trabajando al cuarto poder de la estatua o de la imagen. Era un trabajador fiel a ese uniforme. Pero de pronto se le presenta el anciano de días. El Cristo se le presenta y le ilumina el rostro y queda ciego. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y quedó ciego. El Cristo dejó ciego, pero tenía que dejarlo ciego para matar a ese hombre viejo que era Saulo. Y cuando hubo pasado el tiempo, y esto es bien conocido también, cuando él resucitó de sí mismo, cuando él dejó el Saulo que antes mataba y el Saulo que estaba totalmente desviado del Cristo, pero teniéndolo en él, resucita. Y es cuando el Cristo llega al corazón de Pablo de Tarso, se queda para siempre. Y siendo que Pablo de Tarso no estuvo con Jesús como los demás apóstoles, ha sido el que más escribió y que conoció y da ejemplos y enseñanzas del Cristo. Ahí tenemos que ver la maravilla de lo que significa ese gran poder para el hombre de la tierra. ¿Y por qué no ha llegado? Entonces tenemos que hablar de esto muy claramente. Considero que hasta este bloque de información, sabiendo que el Cristo llega al hombre, quiero cerrar con algo muy grande y poderoso para que mis hermanos sintamos a qué vino Jesús. Jesús, el Cristo producido por sí mismo, él encarnado en la tierra como un hombre, trajo esa luz verdadera, trajo esa luz propia en su sangre. Y entonces dice la escritura de Jesús, estando en agonía, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, haciendo de esas grandes gotas de sangre el ser de la tierra, para que el planeta y su vida toda sintiese el fundamento del Cristo y resucitase en él como el Adán cuando recibió el aliento. Entonces no fracasó en la cruz, como dice el actual Bergoglio, el Papa, no fracasó en la cruz, porque en ese instante, cuando su sangre cayó en la tierra, se prendió, se encendió, se disparó, se conectó la luz del Cristo que está dentro del hombre y que ese proceso, ¿dónde está esa luz? ¿Por qué no la tenemos? ¿Y qué debemos hacer? Es un tema muy, pero muy preciso para darle continuidad, muchachos, mis hermanos, porque tiene que ver con aquella conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, cuando le dijo que era necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entendió y le dijo: ¿cómo un hombre viejo como yo puede volver a entrar al vientre de su madre y nacer? Yo les digo, el Cristo llega a nosotros, el Cristo llega al corazón del hombre, pero debe haber un proceso muy especial, un proceso de perfeccionamiento del cual debemos darle continuidad a este conversatorio, a esta entrega, a este legado de conocimientos que todos debemos contener y comprender para que el Cristo en cada corazón viva para siempre. Gilberto, las personas que te han escuchado esta noche están sintiendo una gran necesidad de conocer la profundidad de ese nombre nuevo, que el que tú has dicho y explicado muy bien, es que deben ir también a la transmisión anterior, porque es que ahí pudimos hacer una introducción a lo que este programa es.
Y dijimos que esa información acerca de Ram-Ridan fue traída por medio de algo llamado el desplazamiento de Landak, que mediado por hombres del Xiel-Ho, se produjo para que la humanidad conociera finalmente los conocimientos que existen en ese templo que no es de roca, ni de ladrillo, ni nada de eso, ni siquiera está en el planeta Tierra. Pero sí proviene de allí todo conocimiento eterno. Todos los grandes conocimientos que Jesús enseñó están también en los libros dorados de ese templo. Y muchos de los hombres que son maestros de conciencia en esa dimensión han encarnado en el planeta Tierra para enseñar esa misma información. Aquí en la Tierra los han llamado maestros, no los de la metafísica, los ascendidos, la hermandad blanca y esas, digamos, organizaciones que hoy en día funcionan, no, sino aquellos guías que en un momento anterior y en el principio del contacto extraterrestre, que ya dijimos que tuvieron civilizaciones enteras, estas civilizaciones consideraron a estas personas venidas o bajándose de naves como maestros y les llamaron dioses del cielo. Pero ellos advirtieron que no eran ningunos dioses sino hermanos de nosotros, de sangre. Y la diferencia únicamente era el conocimiento que tenían y que ahora tenían que enseñarnos también. Este es entonces el origen de esta información. El contenido que nos dice claramente: escucha el nombre, escucha muy bien el nombre. Ese nombre lo recordarás. Deberás investigar todo lo que puedas relativo a su vida y a sus actos, para que enciendas tu lucidez mental, para que avives tu voz interior. Escucha el nombre. Ram-Ridan es el nombre. Y si nos dicen que debemos investigar todo lo relativo a su vida y a sus actos, indudablemente se trata de alguien que ya está en la tierra y que ha dejado un conocimiento, porque si no, no tiene sentido que ese ordenamiento se nos dé a nosotros cuando Ram-Ridan es desconocido y nunca ha venido. Se trata del mismo Jesús, pero no porque nosotros creamos que es así. Nuevamente, las pruebas son cognitivas, son intelectivas, por la comparación de los conocimientos que hay en Landak y en dicho desplazamiento con los conocimientos que entregó Jesús. Al compararlos y encontrar tal sincronía, entonces la revelación aparece. Ese es el mismo anciano de los días que vino como Jesús y que habrá de venir con nombre nuevo. Y no es un misterio que se diga que debe venir con nombre nuevo si está en el Apocalipsis. En 2 citas del Apocalipsis, si la leen, dice claramente que él viene con nuevo nombre. Si leen a Pablo de Tarso, también advirtió que él venía con nuevo nombre. La pregunta es, ¿cuál es ese nombre? Bueno, ahí en el templo de Landak y en la información traída a la tierra, ya se dijo cuál es. Y la pregunta también es, ¿y qué importancia tiene cómo se llame, si Jesús, Ram-Ridan o como sea? Es que, ya lo dijo Gilberto, no es cualquier nombre. Es entender el ordenamiento y la planificación que desde arriba se ha determinado para la tierra para poder encauzarnos en las leyes eternas que olvidamos, y por eso es que el mundo está como está, no es por otra cosa, por el olvido de lo eterno, lo supremo y la verdad de lo que somos. Ram-Ridan es una vibración. No es para repetirlo porque se convierte en un rezo mántrico que no sirve para nada. No. Es el sentido de la memoria Ram. La memoria Ram es la memoria del Padre Eterno. Yo simplemente quiero parafrasear lo que dijo Gilberto porque es muy importante. Ram es la memoria de toda la creación, es la mente del Padre Eterno, heredada al Cristo y por eso se llama así. Ri es el fuego de las creaciones, porque todo es fuego, pero no el fuego de las fogatas. Es el fuego que se enciende como alma y llama en el interior de todos los que tienen corazón en el universo. Todos tienen una llama encendida que no se apaga jamás, una llama de conocimiento, de sabiduría y que les clama por ser cada vez más parecidos a Dios. No les clama a ustedes su propia alma ser buenos. Y eso no es un asunto moralista.
Y es que cuando van a hacer algo que está equivocado, no hay algo adentro que les dice, no, no lo haga. ¿No han sentido eso nunca? Yo estoy seguro que sí. ¿Y de dónde viene ese clamor? Viene de la llama, que si no se le presta atención a ese corazón que les habla, el poder de esa llama disminuye, disminuye, disminuye y disminuye, hasta que en los más perversos ya no se siente. Pero los que la escuchan, cada vez la sienten más y más y más. Ese es el poder del 144.000, no es otro. Que tienen la llama encendida, como la tiene Gilberto, como la tengo yo, que todo el tiempo estoy buscando mejorar en la forma de enseñar esto y también en la forma de aprenderlo, solamente para poder aplicarlo en mi vida y que sirva de alguna manera el mensaje que transmitimos para que los demás hagan lo mismo. Pero eso obedece a un clamor interior, a un fuego interior, el fuego del espíritu que todos tenemos. Idam es la creación del hombre. Quiere decir que toda esa maravilla del Ram como memoria del Padre Eterno, del Ri como el fuego que lo creó todo, se deposita finalmente en usted que nos está escuchando. El hombre es la creación humana del varón y la hembra, el modelo central de todo el universo, por el cual se dijo, por el hombre y para el hombre han sido creados los mundos habitados. El hombre es la ley, y si conoce y siente el verbo por dentro y lo usa porque tiene a Cristo formado, puede sujetar a él toda la creación, como hizo Jesús. La creación le obedecía cada vez que él ordenaba, y por eso podía sanar, y podía hacer lo que llaman milagro, que no es otra cosa que el uso de ese poder del verbo. Y finalmente, se nos dice que nosotros también lo podemos hacer. El modelo humano es lo que se dijo, que el día que desaparezca el hombre, desaparecería con él el universo entero. El hombre es la clave y el hombre es la llave. Ese es Dam. Ramridam no es cualquier nombre, como bien lo dijiste, Gilberto. Es la profundidad que el Padre Eterno heredó en Cristo para crear el universo, y ahora ese poder se traslada al hombre que lo pueda formar por dentro, como clamó Pablo de Tarso, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto entonces no tiene nada que ver con la religión del mundo. ¿Cuándo han enseñado las religiones de la tierra esto que Gilberto ha dicho? Esto que enseñan los hombres de las estrellas, esto que desde el Andak se transmite para la humanidad terrestre. Gilberto, como bien lo has dicho, entonces te invito a un próximo programa la semana que viene para que terminemos el tema del anciano de los días, que bien, todavía te falta mucho por enseñar. Entonces, ¿qué tal si anunciamos para el martes que viene el siguiente programa a continuación de este? ¿Te parece? Estoy totalmente de acuerdo, Gabriel y mis hermanos, porque si Jesús dijo, eso está en Apocalipsis 22, que volvería por segunda vez, como lo dijo en otras citas, pero me voy a remitir a esa. Dice que volvería por segunda vez sin relación con el pecado, y todas las religiones se están disputando ese evento. Debemos entender las condiciones que debemos tener nosotros y cada ser humano para recibir en su segunda venida a Jesús Ran Ridán en su corazón. Y les dejo también esta inquietud para resolver en el siguiente programa. Les decía que Jesús derramó su sangre sobre la tierra para que el planeta y su vida toda sintiese el fundamento del Cristo. Ese es el gran misterio guardado dentro del hombre, el cual vamos a identificar, vamos a aclarar y vamos a dejar totalmente dispuesto para que cada uno de los que estamos aprendiendo, aplicando los conocimientos, podamos entonces decir que el planeta tiene la resurrección en 144.000 hombres que se están preparando, como lo dice claramente la profecía, que son 144.000 Cristos levantados bajo la condición especial y espiritual que Jesús dejó sellada y dejó cifrado. Entonces,
Me dispongo para el martes, Gabriel y mis hermanos. Es mi compromiso con ustedes y conmigo mismo. Entonces el martes a las 8 de la noche tendremos la continuidad de este programa con Gilberto, que nos está enseñando acerca del anciano viviente, la segunda venida, el juez y asombro de los tiempos, anunciado en todas las profecías para la humanidad superviviente del tiempo final. Tengo también preparado el desplazamiento del Andak en todo lo que habla el anciano de los días como Ram Ridan allí. Un video que mostramos también en la transmisión anterior, pero es necesario a raíz de que hemos hablado de Ram Ridan, que Sí, ustedes señor. lo tengan en Necesario. cuenta nuevamente. Antes de mostrárselos, quiero agradecerle, Gilberto, a todas las personas que de buena voluntad y comprendiendo el trabajo que realizamos y que tenemos que continuar en el mundo, nos han aportado para que el tesoro latino aparezca en el planeta Tierra. Los 144,000 son ese tesoro. Y con la finalidad de llevar este conocimiento vivo a cada rincón donde exista un solo hombre inclusive que nos quiera escuchar, hemos dispuesto esta página web en la que muchas personas ya están entrando y están contribuyendo con los mensajeros que están viajando por el mundo para poder finalmente llevar este conocimiento de las estrellas. Que aquí por internet entregamos, pero ciertamente es un abrebocas, una porción de lo que queremos transmitir para poder finalmente llegar a todos los rincones de las naciones donde muchos anhelantes están esperando por los mensajeros de este conocimiento. Quienes deseen, por lo tanto, contribuir a que este plan siga en el planeta Tierra por cuenta de todos aquellos que han dispuesto su tiempo y sus recursos para hacerlo, pueden apoyarnos aquí en esta página web www.eltesorolatino.com. Allí encontrarán toda la información en detalle concerniente a este trabajo y haciendo clic en el botón Haz tu aporte, ustedes serán conducidos paso a paso para comprar una de estas postales que les voy a mostrar. Estas que están aquí y que están numeradas porque es la oportunidad al mismo tiempo de participar de una compensación, una parte del recaudo que estamos haciendo con esta actividad para que alguien de los que quisieron aportar pues también tenga la oportunidad de ganar esa compensación. Pero sabemos por supuesto que lo hacen por buena voluntad y sin esperar nada a cambio porque así funciona. Sin embargo, así también hemos dispuesto que se haga por justicia. Pueden hacerlo y aquí encontrarán todos los pasos para apoyarnos, porque esa es la finalidad. Si ustedes escogen comprar 1, 2, 3 o hasta 4 o las que deseen, los seleccionan y dan siguiente y llenando este formulario podemos devolverles el número que les corresponde, el respectivo agradecimiento y al mismo tiempo, si se encuentran en alguno de estos países, pueden utilizar una cuenta bancaria local para hacer su depósito, que es la donación que contribuye a este trabajo. O si no, pueden utilizar el link de PayPal, haciendo clic en él y dando finalmente clic en aportar. Todos ustedes que comprenden esta labor, nosotros estamos sumamente agradecidos. Y deben saber, vamos a anunciar de una vez, Gilberto, la próxima sorpresa, que quienes ustedes ya conocen, César Rodríguez, el hombre que habla de la preexistencia del Padre Eterno en todo el mundo y está haciendo un gran trabajo, gracias a ustedes ya se encuentra en Costa Rica en este momento. Gracias al apoyo de todos los que han hecho su donación por medio del Tesoro Latino. Y asimismo sabemos que tú prontamente estarás en donde, Gilberto. Parece que la conexión con Gilberto se nos cayó, pero yo les voy a decir dónde va a estar él. Va a estar en Chile. Muy pronto, en el próximo programa, entonces,
Él nos dará los detalles de su viaje. Gracias a todas las personas de buen corazón, de buena voluntad, pero especialmente que han comprendido esta labor. Por ayudarnos, porque nosotros lo hacemos con nuestro propio tiempo y recursos. Finalmente, y con el propósito de que ustedes comprendan abiertamente el conocimiento del templo de Landak, quién es Ram Ridan, quién es el juez y asombro de los tiempos, quién es el anciano de los días, quién es Jesús, y deduzcan por comprensión que todos son el mismo, los dejo con la voz del sembrador y el desplazamiento de Landak. Muy buenas noches y muchas gracias por habernos acompañado. El juez y asombro de los tiempos. Desde la época inmemorial de la vida humana, la voz de su maestro se eleva sobre las de los hombres de todas las edades. No es por el timbre de su voz, sino por el contenido de sus palabras. Y allí está sentado, irradiando conocimiento tras conocimiento, consejo tras consejo, y se ve el movimiento de sus manos y de su cabeza. Hay ternura de padre y esperanza de madre en su mirada. El movimiento de su boca ejerce poder sobre todos, y todos embelesados le escuchan y aprenden. La voz estentórea del maestro de todos los tiempos llena los oídos de los hombres. Allí está sentado frente a una añosa mesa con muchos papeles y libros encima. Es joven, tiene el cabello largo y barba. Su faz es bondadosa, amable y sincera, y su vestidura es color de la nieve, blanca, blanca. Y sus dos manos están encima de su mesa de las edades. Este es el señalado de los siglos, el que ha de venir. Es el que vino y fue muerto, y resucitó, y es el que estará entre vosotros. Es el señalado de los siglos, el gran ojo, el juez y asombro de los tiempos. La belleza de su semblante. No es anciano, no es anciano en edad, lo es en conocimiento y saber. Es poseedor de una gran sabiduría, porque al hablar se siente que la irradia. Sus ojos profundos y alegres, sus pómulos un poco salientes, por su verdad y justicia y paz de autor de la vida, está sonriente, siempre está sonriente. Sus dientes impresionantemente blancos y parejos, bigote y barba del mismo matiz de la nieve, blanca, blanca. La frente es ancha, no tiene arruga ni entrecejo. En su cuerpo, de 1,70 m de estatura, y en su rostro bondadoso, se nota que es el señalado de los siglos y el señalado de los tiempos. Allí está pues toda la sabiduría y la forma como permanece en lo absoluto, en perfecta armonía. Ese es él. Y Ram Ridan es su nombre. Ram Ridan es su nombre, porque la procedencia de este gran nombre y el gran maestro y el templo que estáis viendo se inició aquí. Templo de toda sabiduría y saber, templo de Landak, en donde la verdad eterna alumbra y quema a todos los hombres que la buscan, porque ya no sois corderos. Ya os vestís con nuevas prendas, y de él se acumuló para vosotros el Cristo, la energía viviente que mueve los mundos, que engendra hombres, que engendra mentes y conciencias. Porque el que cabalga en la unidad, la doctrina del amor que cohesiona todas las cosas y enciende para sí la lámpara de su ser, y lee y escudriña y aprende, todo lo demás se le da por añadidura. Porque el conocimiento y el saber y la llama suprema de su verbo que se enciende en quien lo reconoce, no se apaga jamás. Y allí en él está el alimento del hombre, y allí en él y con él está el innominado, y allí está el hálito de la vida, y está el camino de los caminos. Allí él marca la historia de la historia de la humanidad.
Y allí se centra en Él todo el amor y la sabiduría del universo. Y a Él, desde el invisible espíritu del Verbo, se le dio potestad. Y todas las cosas a través de Él están sujetas al innominado. Porque Él aprendió aquí. Y aquí vio la luz sin fin del Padre eterno. Y desde aquí en Él salió Jesús, la luz del mundo. Y de aquí salió la verdad. Y salió la nueva y sana doctrina de sus evangelios de salvación para el hombre de hoy. Y no estrujéis contra vuestro pecho más de lo necesario a vuestra vida, porque aquel que le tenga mucho apego a ella, la perderá. El que se desprenda de ella por las verdades que resucitan al mundo, aún por su amigo, la encontrará. Es un juego de palabras, y el que halle y comprenda mis parábolas encuentra la luz de la vida, porque el que idolatre mucho lo que tiene del mundo lo perderá. Y el que ame en gran manera a su hermano el hombre, él y ella que están en tal mundo, encuentra su vida para no perderla jamás. Así pues, hijos míos, los primeros destellos de mi saber que llegan a vuestra mente son parte preciosa de mi verdad, que os ayudarán a conformar el nuevo libro de vuestra vida del tercer día. Y poco a poco yo permitiré que vayáis ascendiendo y viendo, para que no perdáis la luz que incipiente se os da. Y yo permitiré que caminéis por todo el templo, porque escrito está que la verdad, el conocimiento de la luz saldrá del andar, y de aquí saldrá mi voz, y a personas como tu hermano, que se forjan entre el fuego y el viento, entre el agua y con el sabor a tierra, para que encuentren entre los elementos el espíritu. Logren la proporción exacta para conformarlo. No desesperéis, la paciencia hace el milagro. Escucha entonces desde las edades he cumplido el tiempo, porque mi voz volvió, es viva y resurrección, haciendo nuevas todas las cosas. Y te habla nuevamente y extiende sus manos diciendo, yo soy el que da vida y también soy el que la prepara, y en mis manos está el dar vida eterna. Y de mí nunca se dirá ni hablará en los cielos, sus tronos y potestades, en los cuatro seres vivientes y para evidencia de los hombres de la tierra, que he traído muerte a este mundo. Limpias tengo mis manos porque mi Padre es mi testigo. No traigo la muerte a nadie, la muerte solo la encuentra quien la busca, y la busca en las tinieblas. Porque yo soy vida, y vida es mi nombre. Y mi vida la entregué en Jesús para tomarla en Ranridán hoy, mi nombre eterno que es nuevo con vosotros, y para que todo el que en mí crea no se pierda más, tenga vida eterna. Y en este día del cumplimiento yo doy parte de mi aliento y rasgo mis vestiduras ante mi Padre innominado, el Eterno, sin nombre y sin fin, para dar testimonio ante los hombres de que traigo vida, y vida es mi nombre. He dado amor, y amor es mi nombre. He dado conocimiento, porque saber es mi nombre. He hablado la verdad, porque yo soy la verdad. Y en mí se encierran todas las cosas del todo. Y potestad es mi nombre, y he sido con ustedes en el principio de los días, y estaré con vosotros hasta vuestro final en la luz. Y si alguno de vosotros, hijos e hijas, hermanos del tiempo, entiende y comprende mis palabras y se acerca a mí, yo le prodigo mi mano fuerte, le extiendo mi mano, le cobijo con mi manto, le doy a probar el amor eterno que baja desde los cielos, para que sea un hombre nuevo, para que se adoctrine conmigo y yo con él, para que el Hijo del Hombre no se pierda, y él y yo seamos uno, para que él y yo seamos en mi Padre, y mi Padre sea siempre conmigo, y todos vosotros con él. Y yo os hablo siempre de vida. Y si entregáis conmigo este conocimiento, ya sois tomados y llamados hijos de Dios. Y con esta mi promesa y regreso, podéis mirarme en vuestro ser y corazón. Podéis ver que yo os doy vida eterna, y si tú me sigues, jamás padecerás de hambre y de sed, porque yo soy Jesús, Ranridán, tu buen pastor, y os recojo con mis manos, y os doy mi vida por vosotros.
Tomad pues mis vestiduras de Cristo y seguidme, y no dejéis abrojos en mi camino. Es el tiempo de resurrección e inmortalidad del hombre. Ve y lleva a todos los míos esta mi bendición eterna, para que no se pierda ninguno de ellos. Diles que yo soy por ellos, para que ellos estén en mí. Y en este tiempo yo les recojo y les pongo entre los míos, para que sean uno en el Padre y conmigo. Mi verdad sea siempre en vosotros, y yo soy por ustedes y estoy por vosotros. Que así sea. Paz, paz, paz en vuestros seres y corazones, porque es llegada mi promesa del tercer día. Este es el tiempo para la preparación del que ha de venir. Su promesa quedó sellada, y este es el momento en que se cumplirá. Está por llegar. Este es el señalado de los tiempos. Este es el señalado de los siglos. En él se cumplen todas las profecías. Solo los justos y los muchos lo verán llegar. Yo soy el intérprete y resucitador de la verdad. He sido enviado por el Padre y nominado y sin fin al Hijo del Hombre, y como sembrador de la luz eterna, para dar testimonio de mi Señor Ranridán, para que su nombre y templo de Landag avive la voz interior de quienes lo buscan y tienen la resurrección al tercer día. Se me entregó la profecía de todos los tiempos, el saber y sentencia de los 24 ancianos solares, para que los justos sean luz y los perversos se extingan quemados con el cumplimiento final que ha llegado. Que así sea.